espinocerebelo, ¿sí? La vermis, ¿no es cierto?, tiene que ver con coordinación distal, tanto de los brazos como las piernas, pero es la coordinación más distal de los movimientos. Y finalmente lo que se conoce como el vestíbulo cerebelo o el lóbulo flóculo nodular es el que recibe y envía información hacia los núcleos vestibulares y es la parte esencial de el aspecto postural del cerebelo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el grueso de la información que entra por el pedúnculo inferior, que es la proprioceptiva, y vestibular, llega directamente, ¿no es cierto?, al lobo flóculo nodular, al vestíbulo cerebelo, ¿ok? Pero como vamos a ver, entonces, en cada uno de ellos, el flujo de información sigue los mismos patrones, ¿ya? Aquí está un poco algo similar, una característica que tiene particularmente el espinocerebelo, ¿no es cierto?, pero también se da en los hemisferios, es que no tenemos un mapa cortical, sino que tenemos dos. Entonces, así análogo a el homúnculo motor, el homúnculo sensorial, pero en cerebelo vemos que tenemos una doble representación del mapa. Y se cree que eso ayuda muchísimo también a la coordinación, ¿okay?, que es la coincidencia de señales que vemos que sale desde el cerebelo y que va a estar regulando estas vías corticoespinales, ¿ya? Y cuando vemos, como yo les menciono entonces, lo que son las entradas y las salidas, ya lo vamos a ver en un detalle un poquito más anatómico, pero sabemos que hay muchas, el grueso de las entradas, ¿no es cierto?, como buenos animales visuales, son desde las cortezas visuales parietales, ¿no es cierto?, ya más elaboradas, y esos son lo que se conocen como las entradas córtico-pontinas, porque como yo les decía, a ver, las entradas a cerebelo, entonces, desde cortezas motoras, premotora, M1, pero lejos la principal es premotora, y visuales secundarias y multimodales, esas pivotean en núcleos pontinos, es decir, aquí hay una sinapsis, y estas neuronas de puente proyectan a la corteza. ¿Ok? Y como les decía, esta entrada va a ser por el pedúnculo superior, en el caso de la entrada. ¿Ok? De la salida es por el inferior. No fue la onda... Ah, porque esto es lo general, pero lo que les quería mencionar es esto. Entonces, vemos que hay muchas entradas espinales, es decir, posturales, proprioceptivas, trigeminales, que también es el balance más cervical, a todo lo que es el espinocerebelo, entradas vestibulares, y las salidas se dan desde los tres núcleos, ¿no es cierto?, en los hemisferios, lo que aporta a la planificación motora, y lo más vestibular al aspecto postural, ¿ya? Entonces aquí de nuevo, en este lo que yo le resumo es el aspecto de las entradas en general. Entonces si uno pudiese contar las entradas, ¿no es cierto?, el número de axones, la más relevante es premotora. Es cierto que hay algo de corteza motora M1, pero el grueso de M1 es directamente córtico espinal, recuerden eso. Entonces es premotora, planificación, y como les decía, visual secundaria. ¿Ok? Recibe también cortezas somatosensoriales, más de la secundaria y polimodales que la primaria, y por los núcleos dorsales de Clark, ¿se acuerdan? En el corte de la médula espinal, eso viene entrando por el pedúnculo inferior, ¿ok? Y eso es lo que, digamos, tributa a esta propiocepción espinal que converge con la información vestibular, ¿ya? Y otro set de entradas importantes en los núcleos motores, perdón, en el cerebelo, es precisamente de la oliva inferior, y del locus ceruleus o ceruleus, como se dice en latín romanizado, que están involucrados en aprendizaje motor. Y eso lo sabemos porque cuando estamos aprendiendo algo, o cuando uno lo estudia en una ratita que está aprendiendo una tarea, uno ve que las proyecciones olivocerebelares están muy activas. ¿Okay?
Entonces, en resumen, recuerden, las entradas van a caer directamente hacia la corteza, ¿ok? Y cuando vemos las salidas, no salen desde la corteza, salen desde los núcleos profundos, ¿sí? ¿Y hacia dónde van? Básicamente hacia corteza. A corteza premotora y motora primaria, pero principalmente a premotora. Siempre a través de tálamo, no es una vía directa. Cuando decimos proyecta corteza, siempre hay un pivote sináptico en tálamo, en todas las modalidades que conocemos, ¿sí? Olfato es la única que no es así. ¿Ok? Entonces sabemos que las salidas sinápticas, los outputs cerebelares desde los núcleos dentados van directamente al eje tálamo-motor, lo clásico de esta planificación que estamos hablando. Hay otras proyecciones de otro de los núcleos profundos que proyectan directamente al núcleo rojo en el piso del mesencéfalo, en el cerebro medio, y eso va regulando el tracto rubroespinal, que es otra de las vías descendentes, ¿sí? Y otras de las proyecciones van directamente al tectum, al colículo superior, ¿no es cierto?, que gobiernan los movimientos sacádicos de ojos. ¿Ya? Y miren, cuando lo hablamos en términos de la circuitería, ¿okay? Aquí estamos viendo entonces la corteza cerebelar, un esquema de la corteza cerebelar, ¿no es cierto? Recuerden que no es neocorteza, lo que observamos es que tiene 3 capas, no sé si en histología, ¿no? Entonces la capa más externa es la que se conoce como la capa molecular. La capa intermedia es la capa de Purkinje o Purkinje, la describió el mismo anatomista checo de la fibra Purkinje del corazón. Y lo que se conoce como la capa granular o medular, dependiendo cómo se define, en la más interna de las capas corticales. ¿Okay? En ese contexto, una disposición parecida a lo que ocurre en la médula adrenal con las 3 capas corticales y el aspecto cromafín. Aquí observamos entonces 3 capas en la corteza y hay 5 fenotipos neuronales, ¿ya? Pero por lejos el más importante son las fibras de Purkinje, ¿ya? Toda la información, toda la